En aquella noche calurosa en Culiacán, cuando el viento traía olor a polvo y diésel y las farolas parpadeaban como ojos cansados, comprendí que algunas decisiones cambian más que el curso de una operación. Cambian la arquitectura del alma. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que la única salida parecía ser a través de un pasillo de sombras mientras todos juraban que la luz había desaparecido? ¿Crees que el destino es una coincidencia despiadada o una construcción diaria hecha de decisiones silenciosas? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto cuesta la valentía cuando nadie aplaude? Soy Alejandro Cruz, agente de la Policía Federal Mexicana, y esta es la historia del operativo que lo cambió todo. 12 sicarios cayeron esa mañana y cada uno de ellos dejó en mí un peso incontable en los informes. Antes de continuar, quiero saber de ti. ¿Desde qué ciudad y de qué país me estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito imaginar la calle de donde viene tu voz, el cielo sobre tu casa, el sonido que sacude tu noche. Porque esta historia no se trata solo de armas y escape. Habla de propósito, disciplina y la decisión de permanecer completos cuando la tormenta decide vivir dentro de nosotros. Me llamo Alejandro Cruz. Tengo 42 años y soy oficial de la Policía Federal Mexicana. Si algo aprendí antes de ponerme el chaleco en esta ciudad, es que la mente es el principio rector de nuestras acciones. Un pensamiento repetido con fe es un ladrillo. Una decisión sostenida por el carácter es un muro, y una misión guiada por un propósito es la casa donde habita nuestra valentía. Lo digo ahora, pero en aquella tarde sofocante, cuando el reloj dio las 5:30 y el asfalto desprendía calor como si respirara, aún no había descubierto cuánto temblaba mi propia casa. Culiacán tiene una música que no suena en la radio. Es el traqueteo de los autobuses, la marcha de las camionetas, el llamado de los vendedores de fruta, el coro de motocicletas que surcan la avenida como cuchillas a toda velocidad. El cielo estaba amarillo en el extremo oeste, y densas nubes prometían una lluvia lenta. Entré en la base improvisada, un edificio de paredes desgastadas que olía a café rancio y papel húmedo. Julia, nuestra analista, miraba un mosaico de mapas con la concentración de quien escucha una confesión. Omar, mi compañero de toda la vida, tenía su expresión habitual, mitad paciencia, mitad tormenta. Julia habló sin rodeos. Había informes de un pequeño convoy que cruzaba barrios periféricos a horas irregulares. Autos discretos, matrículas falsas, hombres que sabían demasiado del silencio, una ruta con variaciones de última hora, encuentros con camiones en zonas donde las cámaras de la ciudad siempre parecían fallar, la misma rutina de siempre. Pero un nuevo detalle me llamó la atención. Entre los nombres mencionados por los informantes, emergió un nombre clave aún sin rostro. El Montero. No era un jefe, pero era la mano que organizaba el tablero cuando la partida necesitaba ser rápida. Donde quiera que el Montero jugaba, el ánimo de la ciudad cambiaba. Le pedí a Omar que pegara en el mapa las quejas de los vecinos sobre disparos lejanos, luces apagadas y motos cruzando la misma calle 2 veces. Aprendí a respetar las estadísticas de los hogares del barrio. Cuando la gente habla repetidamente en la misma dirección, hay un camino detrás. Respiré hondo 3 veces, como si estuviera alineando la brújula y la dirección. Sabía que el riesgo se duplicaba cuando el enemigo tenía prisa, y su prisa se sentía en el aire como el olor a hierro. Salimos a explorar el terreno antes del atardecer. La ciudad es más sincera a esta hora del día, cuando la luz titila. Pasamos por un campo de fútbol donde chicos con camisetas desteñidas compartían sueños con el polvo. El balón emitió un sonido seco y pensé en lo que significa proteger ese sonido.
Vi a una mujer arrastrando una bolsa de verduras, a un par de adolescentes riendo quedamente, a un hombre solo en la puerta de un taller, fumando un cigarrillo que parecía durar más que la vida. Cada rostro es una razón, y las razones son la gasolina limpia de la misión. En el barrio de Las Quintas nos detuvimos frente a una bodega de fachada desgastada. El viento traía olor a aceite y fruta pasada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Omar hizo su gesto habitual y rodeó el lateral. Julia se quedó en el coche, con la mirada fija en el retrovisor y los dedos en la radio. Apoyé la mano en la textura áspera de la pared y escuché la ciudad. A veces la respuesta no viene con palabras, viene con un cambio de aire, con una conversación que se detiene a medio paso, con el clic de un candado que se cierra con un paso en falso. A través del portón entreabierto, vi a un hombre bajito, de cuello grueso, con una gorra ajustada, caminando como si midiera el tiempo y la distancia. De esos que no llaman la atención, pero sí lo hacen. No era momento de entrar, era momento de pensar como un sembrador. Cada semilla es un movimiento. Llamé a un contacto que le debía a mi equipo más que valor y le pedí un informe del almacén. Dijo que por la noche aparecían furgonetas sin logotipos, con los motores siempre fríos, conductores que no aceptaban conversación y cajas que entraban ligeras y salían pesadas. También mencionó un pequeño rumor que circulaba por los callejones. Pronto llegarían armas que normalmente no circulaban por allí. De ser cierto, la ciudad pasaría 2 días caminando con los hombros encorvados. Regresamos a la base con la noche extendiéndose como una manta azul. En el pasillo, el ventilador de techo gemía una antigua oración. Julia comparó las placas sueltas con las facturas sospechosas y creó una ventana de tiempo entre la 1 y las 4 de la madrugada. Omar enumeró posibles rutas de escape y puntos de control. Me senté, cerré los ojos un momento y me vi recorriendo la operación como si estuviera haciendo un ensayo mental. Veo el principio, acepto los desvíos y planifico las salidas. La mente, cuando es disciplinada, anticipa los obstáculos sin caer en ellos. Abrí los ojos con una simple certeza. Necesitábamos dominar el primer movimiento, no para ganar a gritos, sino para evitar que el miedo escribiera nuestra versión de la historia. Llamé a 2 oficiales de confianza y les pedí que durmieran con sus uniformes. En la pizarra, escribí 3 palabras que me han acompañado desde mi primer día en la calle: propósito, método, lealtad. Si uno de ellos falla, la operación se convierte en una apuesta, y yo no juego con la vida de nadie. A las 9:45 salí al balcón. La ciudad respiraba una brisa cálida y las farolas parecían ríos ordenados. Pensé en mi madre, quien siempre dice que el coraje es una oración que no necesita una iglesia. Pensé en mi padre, quien me enseñó que un hombre de verdad elige el dolor correcto sobre el alivio equivocado. Sonreí sin testigos. Sabía que la tormenta se avecinaba. Y en el fondo, también sabía que esta operación no sería solo un capítulo, sería el pliegue secreto del libro, el punto en el que el narrador cambia de tono porque descubrió algo dentro de sí mismo que ya no quiere olvidar. Así es como comienzan las tormentas, no con truenos, sino con un silencio que se asienta y espera. Aún no había amanecido, pero la ciudad ya se cubría de su manto de rocío. Nos sentamos en silencio en el coche, con el motor apagado, observando el almacén desolado, como quien observa a un animal herido. Las farolas proyectaban círculos amarillos que apenas rozaban el suelo, y era en esas sombras donde la noche solía esconder sus secretos. Julia, con la radio apagada, anotaba los tiempos como quien lleva el pulso. Omar, a mi lado, miraba la calle como quien cuenta los pasos con la mirada. Pensé en la disciplina mental que me sostiene. Cuando la mente cede al ruido, la decisión muere antes de nacer.
Así que elegí un pensamiento y lo fortalezqué como quien entrena un músculo. El objetivo es simple, repetí: mapear, comprender, actuar. Aprender a escuchar la ciudad hasta que me dé una respuesta que reconozca como mía. En la esquina, dos chicos pasaron en bicicleta riendo a carcajadas. Una mujer cerró la puerta metálica, arrastrando el candado como si arrastrara todo un día de trabajo. El olor a masa frita se filtraba por una ventana abierta. Alguien giró la perilla de la estufa y la llama se encendió con un crepitar que me devolvió a la calle correcta de mis pensamientos. En Culiacán, la gente lucha por evitar que la tormenta se lleve las cosas sencillas. Estoy aquí para ellos. Poco después de las 11, una furgoneta blanca apareció a la vista, con las luces bajas. No tenía logotipo, no tenía prisa. La puerta del almacén se abrió como si esperara una visita. La furgoneta entró, la puerta se cerró. Julia tomó notas. Omar exhaló lentamente, como si se quitara un peso del pecho. No nos movimos. No era momento de ser vistos, era momento de acumular certezas. Una certeza poco elaborada arruina la operación como la leche que se agria al sol. Minutos después, un coche oscuro se detuvo al otro lado de la calle, a la sombra de un árbol. Dos hombres bajaron y se quedaron allí como siluetas, en silencio, con las manos en los bolsillos y los cigarrillos apagados. La clase de presencia que debe existir para que otros se muevan con seguridad. Guardianes de la rutina. En mi oído interno, una pieza de ajedrez se movió. Necesitaba ver dentro sin entrar. Elegí el camino más antiguo del mundo, escuchar a quienes escuchan. Conseguí el número de teléfono de un viejo conocido, un vendedor ambulante que montaba un puesto cerca a los fines de semana. Le pregunté cómo había ido el negocio las últimas noches. Hablaba despacio, como si supiera que las palabras también contienen aluminio y pueden reflejar demasiada luz. Dijo que las furgonetas llegan y se van sin música, sin risas, sin gritos. También dijo que de madrugada pasan camionetas con olor a madera fresca y que a 2 calles de distancia siempre hay una motocicleta siguiéndola como una sombra con motor. Cerré los ojos un momento. Visualicé el corredor de la ruta, el intercambio de carga, el momento en que el riesgo les sube la temperatura a los hombres. Julia dijo que había grabado el patrón durante 3 noches. Si lo repetía, la ventana de acción sería en plena noche, cuando los perros dejaran de ladrar. Omar creó un boceto sencillo, marcando los puntos donde podíamos ver sin ser vistos. La estrategia es la ciencia de poner el coraje en el lugar correcto, me repetí. Antes de irnos, noté un detalle que otros podrían pasar por alto. En lo alto de la fachada del almacén, un cable nuevo llegaba a un lugar sin uso. Nueva energía para una nueva rutina. La ciudad habla a través de sus parches. Guardé este cable en mi mente como una contraseña. Si las luces del bloque se apagaban y seguían encendidas, lo sabría. Regresamos a la base poco antes de la medianoche. El ventilador de techo aún se notaba viejo. El café sabía a noche cerrada. Julia comparó el registro de tráfico con las horas de silencio de las cámaras públicas. Se formó un patrón irregular, apretando el mismo barrio como una cadena. Escribí en la pizarra 3 verbos que me acompañan en momentos como estos: observar, anticipar, sorprender. Esta tríada es mi oración funcional. En la ventana, el viento agitaba una cortina cansada. Intuí que el límite de aquella operación no era territorial, era de conciencia. Lo que estaba a punto de tocar sacudiría la organización de la ciudad, el ritmo de los rumores y el sueño de quienes apuestan a que la policía siempre llega 1 minuto tarde. No podía permitirme ese lujo. Mañana, antes de la puesta de la luna, regresaría. Más alerta, más ligero, más seguro. En el tablero del amanecer, la prisa del enemigo sería mi aliada.
Quienes juegan con calma vencen a quienes juegan a gritos. Y elegí el silencio. Las 3 de la mañana. La ciudad duerme de una forma que nunca termina del todo. Siempre hay una ventana iluminada, una radio a volumen bajo, un perro hablándole a las sombras. Aparcamos a 2 manzanas del almacén. El asfalto exudaba un frío gélido, húmedo y pedregoso. El cielo estaba sin luna, solo una pálida franja en el horizonte, la promesa del amanecer. Julia ajustó la radio a un volumen que solo ella podía oír. Omar respiraba con la preocupación de quien ya ha aprendido el precio del aire. Me gusta ensayar desde dentro. Entro en la sala, recorro el escenario con la mente, observo la posición de las cabezas de los hombres, escucho las pausas entre palabras. Mi mente crea el escenario y exploro las salidas. No es superstición, es un método para evitar que el miedo me enseñe a hablar fuerte cuando debería hablar bajo. Me quedé allí, dentro de mí, viendo llegar la furgoneta, girar la moto, los hombres abrir, cargar, cerrar. En la escena que creé, había un error. Un error es el único personaje que no puede actuar durante mucho tiempo. Siempre delata el truco. La furgoneta llegó a la hora de siempre. El nuevo cableado de la fachada iluminaba un rectángulo de luz desde dentro, diferente al de la semana anterior. El nuevo circuito se activó. Tomé nota mental. La moto se posicionó una calle más adelante. Oí el clic metálico en el reposapiés. Pequeñas señales. Gran vida. 2 hombres salieron del coche oscuro y caminaron hacia la esquina sureste. Miraron la calle como si guardaran un secreto familiar. De repente, un tercer movimiento, más pequeño, casi invisible. Un vendedor de periódicos cruzó la calle empujando un carrito. A esa hora, no hay periódico vivo, solo hay un mensajero. El carrito se detuvo unos segundos en la pared del almacén y luego reanudó su marcha. Julia, con la vista de águila que Dios le dio, susurró en voz baja que había un paquete allí. Lo comprendí. Eran sensores baratos, de esos que detectan a la gente que pasa por donde no debe. Improvisación constante. Agradecí haber decidido observar antes de poner un pie donde el enemigo quería que pisara. Omar señaló hacia el norte. Una camioneta pequeña se detuvo con la calma de quien lo tiene todo planeado. La puerta trasera se abrió y el olor a madera cruda nos llegó como una carta sin leer. Cajas rectangulares de 2 en 2 desaparecieron en la oscura boca del almacén. Sin gritos ni risas, solo el ruido contenido de alguien cansado que no piensa cometer ningún error. Había llegado el momento de morder, pero morder metódicamente. Necesitaba tocar el flujo y sentirlo de cerca sin disparar una alarma grave. Hice una señal y me moví con Omar por el lado opuesto a los sensores improvisados. Piso a piso, sombra a sombra, hasta que llegué a la pared respirable detrás de la oficina. A través de la alta puerta batiente, una grieta en el cristal sucio reveló una escena teatral barata. 3 hombres, uno con gorra, otro con barba rala, el tercero con la mirada de quien cuenta inventario con la cabeza. En la esquina, una mesa con un maletín abierto. Sentí la presencia de piezas metálicas, como quien percibe peligro tras una puerta. En un instante, oí un chirrido suave de neumáticos en la calle de atrás. Se acercaba a otra furgoneta, aumentaba el tráfico, multiplicaba el riesgo. Julia susurró la advertencia. Tomé la decisión que respeto cuando la pizarra acelera. No desperdicies la primera oportunidad. Espera la tercera. La primera suele ser una trampa, la segunda suele confundir, la tercera revela la verdad. Quería que se revelara la osadía de la operación, no su disfraz. Entonces ocurrió el pequeño error que había anticipado. El hombre de la gorra revisó su teléfono y se llevó la mano a la nuca, incómodo. El número en la pantalla lo sorprendió. El mapa le daba vueltas en la cabeza y lo vi. Llegaron demasiado pronto. Date prisa.
La prisa es como un cuchillo sin filo. Empezaron a empacar más rápido, dejando una caja abierta más tiempo del debido. Dentro, vi metal envuelto en tela oscura. No era mercancía estable, era el ansia de guerra. Salí con la sangre bajo control. Retrocedí 2 pasos. Respiré y en ese instante consolidé mi centro de gravedad. Susurré el plan. Seguiríamos la segunda furgoneta hasta la central en la última parada. Allí, donde la carga vuelve a la normalidad, los hombres suelen bajar la guardia 1 minuto, y 1 minuto, en ese amanecer sin luna, podía ser la diferencia entre tener la historia en la mano o ser absorbido por ella. Regresamos al coche. Julia arrancó el motor con un toque de su guante. Omar ajustó el asiento, mirando por el retrovisor. La furgoneta arrancó primero. Condujimos a la sombra. En las calles estrechas, las farolas creaban corredores de luz y la ciudad parecía una fotografía antigua. Pasamos una plaza con juguetes empapados de rocío, una rotonda donde un perro cruzó sin prisa, un semáforo con su amarillo eterno. La caza había comenzado, y yo, más que nunca, recordé que la verdadera victoria se vive en la mente minutos antes de llegar a la calle. El día amaneció gris. Las nubes bajas daban al vecindario el aspecto de una película deslavada. Seguimos la camioneta hasta un almacén detrás de una ferretería. Dentro, el olor a cemento fresco y hierro oxidado se mezclaba con un perfume barato que no le sentaba bien al lugar. El reloj marcaba poco más de las 5 cuando los hombres empezaron a descargar. Me quedé a la sombra de un árbol seco, observando el lenguaje corporal. El lenguaje corporal siempre revela lo que las palabras ocultan. El hombre de la barba rala, al que había visto por la ventana, lo coordinaba todo con dedos inquietos. Un joven con camisa azul encorvaba demasiado los hombros, típico de alguien con miedo a equivocarse. Otro, mayor, mantenía las manos libres y la mirada abierta. Este era un guardia de seguridad, y había un cuarto, desfasado. Jugueteaba con su móvil con una frecuencia inapropiada. Le temblaba la mano. Ya había visto ese temblor antes. Es el temblor de alguien que habla con 2 mundos y no pertenece a ninguno. Julia apuntó las matrículas. Omar memorizó las caras. Casi me conformé cuando la ciudad me ofreció un espejo. El espejo venía en forma de un coche normal, aparcado frente a un contenedor de basura. Cristales tintados, marcha en vacío, motor apagado. El tipo de coche que quiere ser un pedazo de la calle. No era la policía, no era un vecino. Di vueltas en mis pensamientos hasta que encontré la frase que necesitaba oír. Hay información que sale de aquí para alguien que no está en esta situación. Y si la hay, alguien de mi círculo sabe que estoy aquí. Sentí que mi cuerpo se volvía más pesado por un instante. La traición tiene ese poder. La mente se acelera, pero las piernas se quedan. Cerré los ojos para respirar y recordé mi compromiso. No actúo por indignación, actúo con un propósito. Abrí los ojos. Omar ya me miraba, como si supiera lo que pasaba por mi cabeza. Julia, siempre precisa, garabateó 2 letras en su cuaderno que nos parecieron lógicas. Alerta interna. Decidimos no tocar ese almacén ese día. Salimos con una certeza que valía más que 50 sospechas. El flujo era más intenso y amplio que antes. Y alguien, en algún lugar, estaba difundiendo mi nombre en la dirección equivocada. De vuelta en la base, el café parecía haber sido preparado con agua más amarga. Las paredes habían oído el rumor. Me senté en mi rincón e invoqué mentalmente los principios que me ayudan a no tropezar con el orgullo. Cuando la casa cruje, no es momento de gritarle al techo. Es hora de encontrar dónde se ha podrido la madera. Le pedí a Julia que contrastara nuestros horarios de vigilancia con las conexiones realizadas desde zonas sombrías cerca de la base. Le pedí a Omar que reprodujera el audio de nuestras comunicaciones y buscara otros ruidos además del de radio.
Mientras trabajaban, visité el pasillo y guié mi cuerpo para que caminara como si rezara. A veces, la mente solo escucha cuando el cuerpo reduce el ruido. Media hora después, teníamos una rutina incómoda. Cada vez que salía para una vigilancia larga, un teléfono silencioso se despertaba a 5 cuadras de la base y sonaba un número desechable durante unos segundos. El tiempo entre mi salida y la llamada era demasiado corto para ser casualidad. No quería nombres todavía, quería a los mecánicos. Los mecánicos estaban despejados, la fuga estaba cerca. Le confié a Omar la discreta tarea de vigilar al guardia. Julia preparó una distracción, un rumor de una operación en una zona lejana, de esos que llegan medio llenos a los pasillos y se convierten en un huracán en un vaso de agua. A los 40 minutos sonó el teléfono muerto. La información se filtró al mismo número. El enlace estaba ahí. No siempre es el hombre más ruidoso el que lleva el cuchillo. A veces es el que aprende a respirar despacio. Al caer la noche, la ciudad adquirió ese oro apagado que ennoblece incluso las tejas rotas. Caminé solo hasta una taquería de la esquina, me senté a mirar la calle y pensé en las preguntas que tendría que hacer cuando este vínculo tuviera rostro. No preguntas acusatorias, preguntas de misión. ¿En qué momento decidiste que tu nombre valía menos que tu conveniencia? ¿En qué momento olvidaste que cada niño que cruce la calle mañana depende de lo que hagas ahora? Regresé a la base con la serenidad que requiere esfuerzo. Escribí una frase corta en la pizarra. No es el enemigo quien define mi ética, soy yo. Y me prometí que, cuando se calmara el polvo, miraría a los ojos a quien rompió el puente y hablaría sin alzar la voz. Porque la voz que grita es la que pierde la discusión. La que se mantiene firme es la que construye el siguiente cruce. La noche cayó rápidamente. Las nubes se desplazaban rápidamente hacia el sur y el viento traía el olor a metal que precede a una lluvia corta. Recibimos la confirmación de que el flujo aumentaría. Era el tipo de anuncio que no necesitaba palabras, solo motores. Fuimos al mirador más alto, una terraza con vistas al bloque de almacenes. Las farolas formaban rectángulos amarillos sobre el suelo mojado. El sonido parecía provenir de debajo de la ciudad, como un tren enterrado. El primer camión llegó a tiempo, luego otro. El baile ganó parejas. El coche oscuro con cristales tintados reapareció, estacionándose con la misma desidia calculada. En la esquina opuesta, 2 motos estaban al ralentí, como perros guardianes que no ladran. Sentía la cara más fría de lo debido, una señal de mi cuerpo que me impulsaba a concentrarme por completo. Julia confirmaba las posiciones con frases cortas. Omar, a mi lado, contenía la respiración en los talones. Fue entonces cuando la manzana vecina se quedó a oscuras. Las farolas se apagaron en una coreografía ensayada. Solo el almacén conservaba un hilo de luz amarilla, alimentado por el sistema improvisado que había visto días antes. Sentí un escalofrío respetuoso en la espalda. El alambre confirmó su función. El asedio descendió como un velo de novia empapado, sin sirenas. Solo la intención llenando el aire. Los coches bloqueaban las salidas laterales. El sonido de los neumáticos en el charco le traía un sabor a hierro a la boca. La mente quiere correr en momentos como estos. La senté en una silla y le di un papel con instrucciones. Ver primero, mover después. Ocurrió rápidamente. Hombres salieron de las sombras con paso firme. No eran muchos, pero los suficientes para estrechar la calle hasta convertirla en un embudo. La estrategia estaba clara: empujar, presionar, forzar una reacción. Tenía 2 opciones obvias. La tercera, menos cómoda, me llamaba. En lugar de retirarme por el eje previsto, elegí la diagonal ciega, aprovechando la cobertura de un camión cisterna que bloqueaba la vista.
de quienes se acercaban por la izquierda. La ciudad ofrece escondites a quienes pueden ver la geometría en el caos. Julia lo comprendió con una mirada. Omar protegió mi flanco con la precisión que enseña la amistad. Bajamos de la terraza del fondo, cruzamos un pasillo estrecho y mohoso y llegamos a una escalera de hierro. El sonido de pasos abajo se acercaba como la lluvia golpeando las tejas de zinc. En el segundo piso abandonado de un edificio vecino, vi el contorno del asedio desde arriba, como si contemplara el propio destino en una fotografía aérea. Había una pequeña y preciosa abertura al este, donde un muro roto daba a un terreno con maleza alta. Allí, la oscuridad era más acogedora, y el ruido de la ciudad enmascaraba los pequeños errores. Coordinamos nuestros movimientos en silencio. Contábamos los latidos como quien cuenta los segundos en un reloj sin manecillas. Nos deslizamos bajo la columna de hormigón y cruzamos el pasillo abierto. Un faro barrió el suelo a pocos metros de mis pies. Sentí el corazón latir con fuerza en mi cuello. No fue el miedo lo que me guió. Fue la lucidez de quien sabe que cada paso en falso conlleva una alta penalización. Llegamos a la calle lateral con arañazos que ni siquiera notamos en la ropa. El viento azotaba el callejón y me quitó un poco de ansiedad. Respiré hondo. La lluvia cayó de repente, corta y fuerte, arrastrando el polvo como una bendición repentina. El asedio, por un instante, perdió su agudeza. Aprovechamos para cruzar un patio y regresar al coche por caminos que solo mis pies conocen. La ciudad, incluso herida, aún protege a quienes la protegen. Dentro del coche, en silencio, nos miramos. Vi en los ojos de Julia la firmeza de quienes no necesitan aplausos. Vi en Omar la quietud de quienes eligen la lealtad cada día. Arranqué el motor con cuidado y dejé que la calle me tragara. La operación no había terminado. De hecho, había revelado su verdadero rostro. Al otro lado de ese asedio, había una mano que creía guiarme hacia una emboscada sin retorno. A mi lado había un propósito que no se doblegaba ante el pánico. Sabía que se avecinaba una confrontación abierta. También sabía que cuando llegara, no podía permitir que el ruido secuestrara mi ética. 12 hombres caerían pronto, y ninguno de ellos me traería alegría. Solo me recordarían el precio que pagué por mantener el orden en el mundo. Cerré los ojos un segundo y di gracias por estar completo. Al abrirlos, Culiacán respiraba un poco más rápido. Y yo, con él, decidí que el siguiente amanecer me encontraría más despejado que nunca. El amanecer no espera a nadie. A las 2:40, la radio crepitaba con la voz apagada de Julia. La segunda camioneta avanzaba hacia la intersección de las avenidas Jesús Andrade y México 68. El pavimento es irregular y la oscuridad se mezcla con las luces rojas de los bares aún abiertos. Decidí que era el momento. No se elige el escenario perfecto, se elige el momento en que el corazón se encuentra con la mente. Y ese momento había llegado. Continuamos discretamente, manteniendo la distancia. Omar observaba sus retrovisores con la atención de quien ha sentido el peso de una emboscada. Julia nos indicó rutas alternativas con la serenidad de un cirujano. La camioneta se detuvo frente a una bodega. 2 camiones más pequeños esperaban con el motor en marcha. El olor a diésel en el aire era tan denso que parecía pintura. Entonces, como si la ciudad hubiera dado una señal, oí el sonido de motocicletas acercándose a la manzana. El asedio ya no era una sombra, era un hecho. Salí del coche, mi mente me gritaba, ¡ya está! Los hombres salieron armados, listos para atacar. El primer disparo rompió el silencio como un cristal arrojado al suelo. La pólvora quemó el aire. Omar respondió con firmeza, Julia se mantuvo a cubierto. La pelea se extendió por la calle entre oleadas de ruido y humo. No conté balas, conté respiraciones.
Con cada respiración pensaba en quién necesitaba despertar vivo mañana en esa ciudad. La lucha duró minutos que parecieron siglos. Vi hombres caer con los ojos abiertos, otros intentando huir, tropezando con el miedo. 12 sicarios cayeron esa mañana. Cada caída me atravesaba como un hierro. No hubo gloria ni aplausos, solo el peso de saber que detrás de cada cuerpo había una historia que se perdió en el camino. La victoria no llegó con una medalla, llegó con el silencio. Cuando el último disparo se apagó, la calle parecía un campo después de una tormenta. El olor a pólvora se mezclaba con la llovizna que empezaba a caer. Respiré hondo, intentando convencerme de que estar vivo era suficiente. Omar me miró con ojos pétreos, Julia con ojos llorosos. Sabía que nunca volveríamos a ser los mismos. Allí, en el corazón de Culiacán, había cruzado una línea invisible, y la ciudad también. El amanecer trajo un sol pálido, incapaz de iluminar por completo. La ciudad despertó, sabiendo lo sucedido. Los rumores se extendieron más rápido que la verdad. 12 muertos. La Policía Federal estaba en el centro de la tormenta. En cada esquina, ojos y bocas curiosas susurraban versiones diferentes. Sentí el peso de esta multiplicación de historias, pero la única que importaba era la que me quemaba por dentro. En la base, el silencio era más denso que los informes. Julia revisó los registros sin levantar la vista. Omar limpió su arma con movimientos automáticos. Caminé de un lado a otro, buscando una explicación que me tranquilizara. No encontré ninguna. Los rostros de cada hombre caído volvieron a mí como un retrato borroso. No eran héroes, no eran inocentes, pero eran vidas. Y las vidas, cuando terminan ante mis ojos, siempre dejan una cicatriz. Asuntos Internos abrió una investigación. Querían saber si actuamos fuera del protocolo. Querían informes, plazos, justificaciones. Les di los trajes, pero los trajes nunca transmiten la profundidad de las emociones. ¿Cómo podía explicar que no disparé por venganza, sino por supervivencia? ¿Cómo podía explicar que la línea entre lo correcto y lo necesario, esa madrugada, era más fina que un pelo? No había respuesta que cupiera en papel con membrete. Al anochecer, decidí caminar por la ciudad. Culiacán olía a maíz asado y gasolina. Los niños jugaban en las plazas, los ancianos charlaban en los portales, las mujeres empujaban carriolas. La vida seguía como si nada hubiera pasado. Quizás esta sea la mayor crueldad de la violencia. Marca profundamente a quienes la experimentan. Pero el mundo sigue girando, indiferente. Observé cada rostro y me pregunté cuántos sabían que, para que esta rutina existiera, 12 hombres habían sido enterrados en esa misma tierra. De noche, en la terraza de la base, me quedé solo. El viento caliente soplaba con fuerza y sentía la ciudad latir. Pensé en lo que había cambiado en mí. Antes veía la operación como una misión, ahora la veía como un punto de inflexión. Una parte de mí seguía en esa calle, otra parte aún oía el eco de los disparos. Sabía que nunca volvería a ser solo un policía. Ahora era un hombre que cargaba fantasmas. El siguiente amanecer amaneció más brillante, como si la ciudad se hubiera lavado la cara. Pero dentro de mí, la tormenta continuaba. Me senté en la terraza y miré las luces de la ciudad. Pensé en cada decisión que había tomado, cada paso que me había traído hasta aquí, y me di cuenta de algo que había evitado enfrentar hasta entonces. No era solo el cártel el que intentaba destruirme. También era la sombra que la violencia deja en el alma. Sobrevivir no se trata solo de escapar de las balas. Se trata de no dejar que se alojen en tu conciencia. Aprendí que la disciplina no es solo rutina, es proteger la mente de la tentación del odio. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo,
sino la decisión diaria de seguir caminando incluso con las rodillas temblorosas. Aprendí que la lealtad es el puente que nos permite cruzar sin caer en el abismo del cinismo. Y aprendí que la ciudad, con su olor a maíz, diésel y lluvia, es un organismo vivo que exige protección silenciosa. Hoy, al cerrar los ojos, aún veo los 12 rostros que cayeron. No los veo como monstruos, los veo como recordatorios de que la línea entre las decisiones y el destino es demasiado delgada. Ellos eligieron un camino, yo elegí otro, y en esa intersección la historia decidió escribirse con pólvora. No me enorgullezco, no me avergüenzo, simplemente reconozco su peso. Si me has seguido hasta aquí, quiero hablar contigo. ¿Qué significa la valentía en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a defender, incluso cuando el precio parece demasiado alto? ¿Te has preguntado alguna vez qué batallas vale la pena luchar y cuáles simplemente te roban la paz? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero escuchar tu voz. Dale a me gusta a este video si esta historia te conmovió. Suscríbete al canal para seguir las próximas temporadas, porque mi viaje no ha terminado. Aún quedan caminos que proteger, dilemas que afrontar e historias que contar. Soy Alejandro Cruz, oficial de la Policía Federal Mexicana. Sobreviví la noche en que cayeron 12 sicarios y he descubierto que a veces sobrevivir es solo el principio.